Fábrica de no sé qué, de afuera no se ve. Se oyen ruidos y no se sabe de qué. Es una fábrica de no sé qué. De afuera lo único que se ve es que entra gente y sale no sé qué. Es una fábrica de no sé lo que. De afuera solo se ve la pared. A uno que entraba le pregunté: ¿fábrica de qué? ¿Fábrica de qué? Y me contestó: déjame entrar, que todavía no marqué, que todavía no marqué. Me quedé en la puerta junto a la pared. Y esperé, y esperé, y esperé. Y a uno que salía le pregunté: ¿fábrica de qué? ¿Fábrica de qué? Y me contestó: déjame, que si pierdo el ómnibus la quedé. Y agarró y se fue. Es una fábrica de no sé qué. De afuera solo se ve la pared. Y si oyen ruidos anda a saber de qué. Fábrica de no sé qué. De afuera no se ve. Se oyen ruidos y no se sabe de qué. Es una fábrica de no sé qué. Muy bien, la fábrica de no sé qué es Leo Maslía cantando, nos ha acompañado durante toda esta semana. Están ustedes aquí en La Máquina de Pensar. Bienvenidos a Radio Uruguay 1050 AM. Hace mucho tiempo, en 1929, escribía Abad Ferreira sobre Felisberto Hernández. Tal vez no habrá en el mundo más de 10 personas a las cuales les resulte interesante su obra. Yo me considero una de ellas. Si fuese célebre, se comentarían 3 cosas en el mundo: la forma, el estilo y la hondura de la obra, ¿no? Pero como no es célebre, no va a ir usted a ninguna parte. Con Julio Ricci, dice Jaime Monestier en este artículo, sucedió algo parecido a lo de Felisberto, aunque influyeron también otras razones. Y bueno, vamos a hablar de esas razones que influyeron para que Julio Ricci, un escritor muy interesante, muy importante a mi forma de ver, no sea conocido por casi nadie. Bueno, comenzamos esta máquina de pensar, como siempre en controles de emisión tenemos a Jorge Pozzi y en la puesta a punto tenemos al Flaco Germán. Antes de darle la bienvenida a Jaime Monestier, quiero decirles que entraron a la mesa de entrada, valga la redundancia, El pañuelo del mago de Fernando Villalba. Es una novela obviamente sobre Carlos Gardel, que acaba de editar Mondadori. Y hay una revista que ustedes ya conocen, La Pupila, acaba de sacar su número 13. Saben que La Pupila es una revista sobre artes visuales y que es de distribución gratuita. Pueden encontrarla en todos los centros culturales, en los centros comunales, y esta, como siempre, trae artículos muy, pero muy interesantes sobre arte, sobre cómo se ve el arte, sobre la percepción visual, e incluso hasta sobre la biología de la percepción visual. Y obviamente también trae entrevistas a artistas como Ana Salkowski, y en fin, vale la pena. La Pupila, está hecha la presentación y la recomendación. Nosotros, por lo menos yo la leo casi siempre, y leo siempre artículos porque hay cosas muy interesantes en La Pupila. Reitero, son ejemplares de distribución gratuita. La pueden pedir en museos, en centros culturales, en centros comunales, zonales. Supongo yo que ahora en las nuevas alcaldías también va a estar La Pupila. En fin, hechas las presentaciones, Jaime Monestier, ¿cómo le va? Macanudo, muy bien, Pablo. Jaime Monestier, ustedes conocen, es amigo nuestro, es un escritor, no es crítico, él no es crítico literario, pero escribió un artículo de crítica literaria, si se quiere, o una aproximación literaria, que se llama Los Gelonios, Julio Ricci, Los Gelonios en la narrativa de Ricci, y que nosotros en el blog de La Máquina de Pensar, con Andrés Capelán, que está ahí haciendo el blog, tituló Julio Ricci y su galería de gelonios. Y una cosa que hay que preguntarte de entrada, Jaime, ¿qué son los gelonios? ¿De dónde sale esta palabra? Inventada por Ricci, creo. Sí, es un neologismo, la inventó Ricci. Yo en el año 2000 le hice un reportaje al doctor Guidi, Alfredo Guidi, que fue médico y amigo personal de Ricci, ¿no? Médico de Ricci y amigo, muy amigo de él durante muchos años. Tanto que Guidi escribió un par de libros, muy influido por Ricci, por supuesto, ¿no? Este señor Guidi era médico, pero no era médico personal de este hombre, ¿no? No sé si pero estaba muy ligado a él, así que lógicamente la relación de médico. Sí. Él, hablando con él, me dijo la enfermedad de Ricci, que había tenido cáncer de páncreas, y al final se piensa que murió de un infarto, ¿no?
en el año 1995. A los 75 años de edad. Y este hombre, Ouidy, vos decís que su literatura, sus libros también fueron influidos por No Richie. es un escritor, no es un escritor porque vive... yo en el año 2000 le hice una entrevista larga sobre Richie, me contó cosas muy interesantes, costumbres de él, y bueno, y entre otras cosas me dijo que la palabra gelonio, Richie le había dicho que él le había tomado del verbo italiano gelare, de hielo, ¿no? Que es una forma como de cristalización, de consolidación, de coagulación de la personalidad en una determinada, vamos a decir, en un determinado bisel que alienante. Es como si una solidificación de la persona, una congelación en un aspecto de su persona, digamos, ¿no? Sí. Y eso tiene que ver algo con... que lo caracteriza, ¿no? Por eso yo después hice, en otro trabajo aparte, hice una clasificación de esos gelonios, lo que él llama eso, ¿no? En general, digamos, tiene algo que ver esto con otra característica de la narrativa de Richie, que se ha dicho que es el inmovilismo, o sea, esos personajes generalmente no avanzan, su deseo no se consuma, son situaciones a lo largo de 30 años, 38 años, digo, los personajes vemos pasar el tiempo. Lo que sucede es que hasta cierto punto, y esto lo digo con cierto temor, todos tenemos un poquito sí, eso, ¿no? claro, está claro. Todos tenemos un poquito en algún sentido estamos como inmovilizados, polarizados hacia algo, ¿no? Vos en un momento en el artículo decís que por fuera de la literatura se podría leer la obra de Richie como un catálogo de obsesiones o de manías. Sí, él al menos para pasarlas más visibles las presenta de esa manera. Pero hay muchas veces que uno está hablando con una persona y no se da cuenta, pero esa persona tiene su gelonio particular y privado, ¿no? Y entonces yo hice una clasificación, por ejemplo, los obsesivos, los dominantes, los dominados. Sí, hay, por ejemplo, digo, los que gozan con la postergación de una cosa para no frustrarse y para tener siempre la esperanza de alcanzarla. Un ejemplo es el cuento de Richie, el Soyet, que es en la liturgia judía la persona encargada de destazar la carne, de cortarla, el animal, ¿no? Ese no lo leí, no sé de qué. Y ese, un hombre recuerda que en su infancia tuvo, un personaje, que en su infancia tuvo un amigo íntimo que era judío, y le viene el deseo de buscarle y le entra la obsesión de encontrarse con él. De buscar al amigo. Entonces empieza a pesquisar, aquí en Montevideo no lo encuentra, al final se entera de que está en Buenos Aires, y entonces va a Buenos Aires, y empieza a buscarlo, hasta que al final lo encuentra. Después de muchas peripecias, de ir a la tienda, va por el 11, entra en una tienda, pregunta por él, y hasta que al final resulta que descubre que vive en el departamento del lado de él. En el apartamento al lado de él, de la casa donde vivía él, la vivienda. Es el vecino. Pero él no vivía en Montevideo. Sí, pero se va a Buenos Aires y alquila una habitación. Se muda a Buenos Aires para buscarlo. Para buscarlo. Y resulta que el vecino es el amigo de él. Y logra hablar con él. Sí. Pero no quiere perder aquello que tenía de encontrar al amigo. La ilusión de encontrarlo. Entonces lo transfiere al amigo para que el amigo no lo encuentre a él. Y entonces conversan y él no se da a conocer. Y esa noche el amigo muere de un infarto, y queda allí, ¿no? Es la eterna postergación, el anhelo de... Eso se va ese gelonio se da en varios cuentos. Bueno, yo me acordé, y creo que vos lo mencionás, de la mesa. O sea, es un funcionario que le dan una mesa, hablamos de madera de pino, y él quería un escritorio, porque tiene una mesa. Y entonces está obsesionado por el escritorio, hasta que en un momento dice... En la década del 60 dice, bueno, empieza a darle largas al asunto para postergarlo, para no estar tan frustrado. Y le da posterga durante toda la década del 60 pedirlo. Y otro cuento, también que es por el estilo, del muchacho que se enamora de una muchacha, y esa obsesión lo acompaña toda su vida. Y uno cree que está hablando de un joven. Y de repente Richie en el cuento dice... Y un domingo de otoño
Juancito cumplió 50 años. Sí. Sin decirlo, Richie nos dice que el hombre pasó toda su vida atado, coagulado en ese deseo. Sí, digo, en el primer libro de cuentos que se llama Los Maniáticos, que vos me prestaste, hay una pareja que está obsesionada con comprar un nicho. Y entonces hacer todos los revalúos para comprar ese nicho, o sea, todo en base a un futuro de super seguridad. Tienen hijos adoptivos. Después ellos se mueren y los hijos agarran los huesos y los tiran. Claro, los creman al final, como diciendo, pero es esa idea de tratar de... y eso es muy uruguayo. Yo veía cosas muy... pequeños rasgos que he visto, digo, todo el tráfico que hay en torno a los nichos, ¿no? Y toda esa idea de dar como una seguridad para... Y después que tiene el nicho, aparece una vecina y dice, y no podré poner a mi prima, la gorda, que está sola, no sé qué, y dice, bueno, yo voy a buscar a mis padres. Y es todo un tráfico. Después aparece el muerto, se le aparece. Ese es un poco de realismo mágico, aparece como fantasma. Bueno, eso sí. En el único momento. Eso introduce una parte de la narrativa de Richie en la literatura fantástica. Tiene varios cuentos, por ejemplo, El viaje a Tumba, o por ejemplo El viaje al suelo, son dos cuentos fantásticos, ¿no? Que ubican a Richie en ese sentido dentro de la literatura fantástica. Después hay, por ejemplo, hay otra pareja que no puede tener hijos, él es un escribano, no sé qué, hasta que van a Progreso, porque aparte siempre está dando datos de Montevideo, acá, o de Uruguay, van a Progreso a comprar un perro. Entonces el perro se llama El Nene. Y entonces a partir de ahí se empiezan a obsesionar con ese perro, por el pastor alemán. Sí, cuando se enferma, que no puede hacer caca. Claro, entonces después empieza a estreñirse el perro y hacen toda una historia de sacarlo y no sé qué. Y es obvio que en esas semillas de esos cuentos hay actitudes que Richie vio en la vida habitual. Es que todos las vemos. Lo que pasa es que Richie tuvo la obsesión, el gelonio, de juntar, de coleccionar esos gelonios. Claro, ¿no? Claro. Todos saben que yo ejercí la profesión de escribano durante 31 años. Y mi escribanía fue un desfile de gelonios. Claro. Yo recuerdo uno particular que lo cuento, porque si Richie le hubiera contado este cuento a Richie, hace un cuento magistral, ¿no? Un hombre que tenía la obsesión de llegar al 1.000.000 de pesos. Y entonces todos los días iba al banco y depositaba. Todos los días iba. Y todos los días iba y preguntaba qué saldo tenía. Y un día yo voy al Banco de República y de lejos me ve y me viene con los brazos abiertos. Había llegado al 1.000.000 de pesos. Claro. ¿No? Sí, son como unas... Pero durante esto, estoy contando, duró varios años, Richie, me planteas en el artículo, vos planteas, Jaime, que en estas conversaciones con el médico, con ese amigo médico, que él se pasaba coleccionando cuentos o historias o anécdotas de amigos. Por otro lado, en la revista Foro Literario, estuve leyendo un artículo sobre la revista que sacó Richie durante más de casi 10 años, del 77 al 90 y pico, y más de 10 años. Él en una editorial, claro, él en una editorial dice que van a tratar de la literatura, pero la literatura que a su juicio es la que importa, que es la que da cuenta del diario vivir. O sea, de lo que pasa por delante de nuestras narices. Eso es posiblemente uno de los aspectos que separa a Richie de la generación del 45. ¿En qué sentido? Es decir, coetáneamente Richie perteneció a esa generación. Pero la temática de Richie es totalmente diferente. Además, no perteneció al grupo que era muy conglomerado, muy en torno a Marcha, ¿no? Claro. Y más, él la enfrentó en muchos aspectos, ¿no? Injustamente fue atacado en sus ideas políticas cuando Richie fue un hombre de ideas de izquierda. Eso es... Él habla en esta revista Foro Literario contra los centros de poder literario y contra las capillas literarias también habla, pero no sé exactamente qué historia tuvo, alguna historia ha tenido con Marcha. Pero exactamente a eso se refiere. Yo la crueldad que veo a veces en los cuentos de Richie, ¿no? Una crítica dura, ¿no? Sobre este Uruguay inmovilizado, desesperado por la seguridad, familias repitiendo siempre lo mismo, o viviendo 40 años
para la jubilación, o claro, para el nicho, o viviendo para el perro. Me hace acordar a esa crueldad, digamos, entre comillas, o esa crítica que hacía Onetti sobre precisamente la burocracia y sobre la indiferencia, ¿no? Sí. Ahora, en el caso de Onetti es como muy alabado, y en el caso de Ricci fue... Bueno, si no recuerdo mal, en el infierno tan temido es un caso de un gelonio. El hombre vive obsesionado por las fotos que recibe, ¿no? Fotos, sí. Eso le cuesta la vida, al final es desesperante, ¿no? Sí, no, hay varios cuentos de Onetti que son de obsesiones. A mí me hizo acordar, increíblemente no tiene nada que ver con esto que estamos hablando, ¿sabes a quién? Un cuentista italiano, Dino Buzzati. Porque también es esa historia de cosas que no terminan, como un ambiente como kafkiano, donde los personajes intentan hacer una cosa y no la logran. Bueno, yo pienso que Ricci fue lector de Kafka, ¿no? Pero evidentemente en cuanto a bucear dentro de la personalidad humana, dentro de la condición humana y de sus gafes, de sus vicios, ¿no? Tiene mucho de Dostoyevsky, ¿no? Bueno, eso es lo que dice, claro, decía Ainsa que estaba como de esa literatura eslava, digamos, Dostoyevsky, Gogol, de personajes muy empapados, con mucho mundo interior, porque aparte digo, nosotros contamos los argumentos de los cuentos, claro, ¿no? Pero los cuentos hay que leerlos porque en realidad esos personajes, esa familia, esa pareja dedicada a un perro, o esa pareja dedicada a un nicho, a comprar un nicho, tienen mucha vida interior. O hay otro que se llama sobre un Piwoski, sobre un polaco también, que está con su madre muerta en un placar, la tiene, ¿no? Hay un olor a gato, a orín de gato en el apartamento que es impresionante, ¿no? Ese cuento viene a ser algo así como una versión esperpéntica de Una rosa para Emily, ¿no? Claro, sí, es posible, sí. Y siempre estamos hablando en una cuestión muy como caricaturizada, muy exagerada, claro. Que tiene que ver con quizás con ese espíritu eslavo, digamos, de Gogol o de Dostoyevsky, de gente muy torturada. Truman Capote tiene un cuento parecido también. Ahora, Kafka también, que intenta hacer las cosas y no puede. El martes entrevistamos a Fernando Butazzoni, pasó por acá, y Butazzoni era conocido, amigo de Ricci, le llevaba los libros, no sé, y dice que él le dijo, Butazzoni, que a él le parecía, si bien sus cuentos eran muy montevideanos y muy uruguayos, parecían traducciones de cuentos centroeuropeos. Exacto. Y dice que a Ricci le encantaba que le dijera eso. Claro, porque él estuvo muy ligado a esa cultura, muy ligado a esa cultura. Ricci viajó enormemente, conoció Suecia, vivió años en Suecia, aprendió el sueco. Bueno, era Sí, todavía no sabemos cuántos idiomas hablaba, pero aparentemente hablaba mucho, con ¿no? seguridad hablaba 6. Con Sí. seguridad hablaba 6 idiomas, ¿no? Tanto que Stefanovic dice que Ricci le enseñaba pronunciación del ruso. Bueno, Ainsa también dijo que lo vio hablar en ruso, lo escuchó hablar a una rusa, y Lisa Bloch a mí me dijo por teléfono, conversamos, que ella era compañera en el IPA, como en la docencia del IPA, que Ricci sabía turco, que traducía al turco. Y bueno, en la revista Foro Literario aparecen traducciones de Silvia Larrañaga. Bueno, hay una anécdota de él que cuando era muy chico iba a la otra cuadra donde vivía para un zapatero ruso, turco, para escucharlo hablar el turco. Tenía la fascinación de escuchar el idioma turco, ¿no? Bueno, pero todo esto no se nota para nada en la narrativa de Ricci. Uno lo lee y están continuamente hablando de Montevideo. Además, o de los uruguayos, pero lleno de lunfardismos. Exacto. Íntimo amigo de Govelo, el presidente de la Academia de la Argentina del Lunfardo. Él estaba muy vinculado y muy compenetrado del Sí, creo que integraba esa academia. No sé si la integraba o era representante del miembro del número, pero estaba muy amigo de... El que conoce muchos aspectos de esto, de esa modalidad de Ricci, era Balsas, Héctor Balsas, que fue muy amigo de él, compañero del Centro de Estudios Superiores, Instituto de Estudios Superiores, y me contaba del conocimiento que Ricci tenía de
del lunfardo, ¿no? Y en los cuentos de él por todos lados. Bueno, en la revista él escribió artículos sobre giros uruguayos, y ahí se nota en los cuentos, hay por todos lados, y hay siempre acotaciones muy claras de las calles de Montevideo, va por Mercedes, dobla por Rondó, va por Colonia. En fin, Jaime, si te parece, después de la pausa continuamos hablando de Julio Ricci. Con mucho gusto. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. A diferencia de lo que mucha gente piensa, un seguro no es para evitar que te pasen cosas, es para que te pasen cosas. No estaría mal pensar un poco menos en la casa y un poco más en descansar, cocinar, jugar, leer, conversar, escuchar, celebrar en la casa. Por eso hacemos todo para que preocupación sea una palabra que traes al banco, pero que no te llevas. Banco de Seguros del Estado. En Uruguay, nadie te da más seguridad. Informate con tu asesor de confianza en agencias y sucursales de todo el país, llamando al 1998 o ingresando en www.bse.com.uy. A las 4 de la tarde. 4 de la tarde. 4 de la tarde. 4 de la tarde. Y los domingos a las 9. A las 9. El Tungelé. Pero no tenés por qué oír. Claro, nos dejaste solos, ustedes encárguense de todo, así. Estaba encantado de escucharlas. Conduce Nelson Caula. Producen Marcela Urreta y Carolina Vaz. Y un panel de destacados columnistas. El Tungelé. Original y diverso. Cultura total. Un tributo a la identidad. Esa especie de rumiación cultural que dice Pelufo que tenemos los uruguayos. Y en vez de hacer el proceso deductivo de la cultura, que es la cultura uruguaya, que es el Uruguay, que si no, que si de las fronteras. A las 4 de la tarde. 4 de la tarde. 4 de la tarde. 4 de la tarde. Y los domingos a las 9. El Tungelé. La historia reciente del Uruguay y su ficción llegan al formato del cómic. Acto de Guerra. Una creación de Rodolfo Santulo y Matías Vergara. 4 historias ambientadas en los tiempos de la dictadura uruguaya. 4 anécdotas transformadas en ficción. 4 relatos de compromisos y violencia generadas a partir de historias reales. Acto de Guerra. Una novela gráfica de Rodolfo Santulo y Matías Vergara, ganadora de los fondos concursables 2009. Edita Grupo Belerofonte. Distribuye Orbe Libros. Junio en la Sala Citarrosa. Viernes 25, hora 21, Varsovia. Sábado 26 y domingo 27, a las 15:30, Papagayo Azul, en el ciclo 2010, presenta Un Circo Circulando. Somos Radio Uruguay, 1050 AM, Montevideo, Uruguay, con su repetidora 103.9 FM en el departamento de Colonia. Atención, charlas, entrevistas o columnas que te perdiste o que querés volver a escuchar, las encontrás en el blog de La Máquina de Pensar. Ingresá a piensamáquina.blogspot.com y bienvenido al corazón de las palabras. Cuando largué el lunes el trabajo, me pregunté a dónde voy, qué hago. Y como justo andaba con el pago del mes traspasado que vino atrasado, me dije voy al cine, porque si no el bajón me venía, el bajón me venía, el bajón. Cuando murió la luz de la pantalla y renació la verdadera talla del mundo real que estaba de mi lado, uy, estoy rodeado, estoy acorralado. Pensé y pensé en los verdes parajes del largometraje. Yo me iba de viaje, pensaba, imaginaba, porque si no, el bajón me venía, el bajón me venía, el bajón. Me tropecé llegando a la parada con un gurí, amigo de la infancia. Como
te va, ¿qué tal la vas llevando? Íbamos marchando, ahí vamos tirando y se acabó la charla, porque si no, el bajón se venía, el bajón se venía, el bajón. Cuando llegué a casa, y es un dicho, porque más bien me trata como nicho. Prendí la tele y si no la prendía ya me la veía que se me venía la gran mancha sombría, la depresión, el bajón, yo le digo el bajón, yo le digo el bajón. Al rato ya, cansado, saturado, desconecté el diablo de chatarra y me prendí de mi vieja guitarra. Quiero que me salga una canción del alma, una canción que diga lo que siento, mi padecimiento hecho pensamiento, un canto que transmita desolación, la canción del bajón, el bajón de la canción, la canción del bajón, el bajón de la canción, el bajón. Probé y probé, con notas, con acordes, desarrollé palabras, frases, versos, pero era todo muy vago y disperso, era un balbuceo más que triste, feo. Tiré entonces la viola, porque si no, el bajón me atacaba, el bajón me tragaba, el bajón. Y esta canción que ahora estoy cantando, quizá mejor la vaya liquidando, porque ya siento arder en mi cabeza la humareda espesa de esta gran tristeza, tristeza pegajosa, pesada, empalagosa, estática, viscosa, la pálida, muchachos, el palidón, el bajón, yo lo llamo el bajón, se me viene el bajón, ya me entierra el bajón, se parece al cajón. El bajón de Leo Maslía. Leo Maslía nos ha acompañado durante toda esta semana porque de alguna manera vimos alguna afinidad, sobre todo en esa caricaturización de la vida uruguaya, en esa forma un poco expresionista de relatar algo y que genera un humor a veces involuntario, como el que genera Julio Ricci en casi todos sus cuentos, ¿no? O sea, yo creo que Julio Ricci me parece como muy cruel con sus personajes, me parece a mí muy cruel porque pero los quiere. Sí, los cree, quiere, los ama, pero va hasta el final, o sea, sí. no los salva nunca. No. Él los desnuda, los muestra tal cual son, pero en el fondo comparte su condición humana. Claro. Comparte su condición humana. Sí. Por ejemplo, en el cuento La silla se llama, ¿no? Sí, hay uno, La silla, ¿no? que yo no lo leí, que es ¿no? Alguien que tiene la fantasía de que la silla es asesina pues que se sienta ahí y se muere. Es un poco de Felisberto el tema de que los objetos te hablan. Viaja a Italia, es un cuento muy filibertiano, porque tiene mucho de Filiberto. Viaja a Italia y entonces va a la casa de una amiga, hay una silla a la que llama María, le pone nombre, y el que se siente en esa silla muere. Bueno, claro, después él admite la posibilidad al final de que era la sirvienta de la casa que envenenaba a las personas que se sentaban en esa silla. Pero le gusta más la otra parte. Pero no lo afirma totalmente. Sí. Entonces queda un poco abierta la puerta a lo fantástico, ¿no? Sí, está la idea también de en ese geloño, en ese personaje, de seguir hasta el final su idea, por más que la realidad le diga otra cosa, él sigue adscrito a esa idea. A mí me parecía, yo te decía fuera de micrófono, que él de alguna forma refleja el Uruguay ese como inmovilizado de los 50, en que la gente estaba, él trabajaba del trabajo a la casa, el balneario, lo que sea, y pensando en la jubilación. Por ejemplo, en la mesa llega a decir exactamente el trayecto que hacía este muchacho para ir al trabajo, se sentaba en la mesa y volvía, y así a lo largo de 38, 40 años, siempre el mismo trayecto, y comiendo en el mismo boliche de noche, y al mediodía yendo a la misma confitería a comer, ¿no? Ese inmovilismo que parece, en los cuales ellos están deseando hacer algo, fantasean, porque lo importante de esto, insisto, es en el mundo interior. Y a veces que tienen no ellos. lo logran y a veces no desean lograrlo. A veces no desean lograrlo.
gozan con la postergación. Gozan con la postergación. Hay otros casos en el que son dominados. Generalmente está el tema de la madre, hay una presencia femenina muy fuerte. Sí. Son dominados, pero a extremos crueles. Sí, vuelvo con lo mismo. Bueno, el caso del pollo, del cuento que hablábamos, ¿no? El pollo, sí. El pollo, no hablamos. El pollo es un cuento en el cual va un empleado municipal. Un empleado municipal va con la mujer a la playa. Y entonces le viene hambre, el hombre es voraz, es un hombre... No, y pesa 110 kilos, el hombre es muy gordo. Es enorme, ¿no? Y entonces le viene el hambre. Le viene hambre y entonces se acuerda que en la casa hay un pollo y manda a la mujer a la playa a la casa. Que aparte, que hay un detalle que dice, tomate el 116, dice que va por constituyente, o el 118, que yo el 118 nunca lo vi, digo, se terminó. Pero en el caso del 116 todavía está. Sí. Y la hace ir, ella viene con el pollo y después no lo que se amufa. Él en ese momento, mientras ella se va a buscar el pollo, él se pone a conversar con un amigo que encuentra en la playa. No, con una señora que está al lado que come sándwich. No, eso es después. En un momento con un amigo, el amigo le dice que él está se tratando de ser vegetariano. No, eso es cuando en el viaje de regreso. Ah, bueno. Eso es en el viaje de regreso. Y la cuestión es que lo convence de que él haga dieta. Exacto. Entonces cuando ella viene dice, ¿para qué me trajiste el pollo? Sí. Y la manda de nuevo claro. a guardar el pollo a la casa. Más bien andate, más bien de vuelta. Y así las haces 3 viajes. Y cuando viene de nuevo, ella está de nuevo con hambre, está esa señora con los sándwiches, tiene hambre. Le quitan la hambre. Y entonces le pide el pollo de nuevo. Y cuando llega a la casa, la mujer le dice, bueno, el hombre ya está convencido de que tiene que ser como el atleta, el amigo de él que se encontró en el ómnibus, ¿no? Y entonces la mujer le dice, ¿y el pollo? Le dice, pero como no estás enterada de que voy a hacer régimen tal y tal, dice, ¿qué vas a comer? ¿El pollo? Y entonces le dice un disparate. Le dice un disparate, sí. Es muy cruel, muy duro. Hay otro, por ejemplo, de dominación, que a mí me impresionó mucho más y me parece un cuento más fuerte, que es el de las cerillas. Porque es una mujer que está viviendo, alquilando un cuarto en una casa y la casera le establece que solamente puede tomar 6 cerillas, o sea, 6 fósforos, tiene 6 o 4 fósforos. 4 fósforos. Sí, es una cantidad determinada, es muy pequeña, ¿no? Muy pequeña para hacerse la comida, calentarse el té y 4 por día. Es el que lo de la mezquindad, ¿no? De la mezquindad. Y entonces... la mezquindad y la dominación, porque en un momento ella dice, no, yo agarro y me compro una caja de fósforo afuera, y ella dice, no, tienen que ser estos 4. Claro, sí. Y lo increíble en esa dominación, donde esa persona ha sido dominada, es que cuando la casera muere, ella después continúa con las 4 cerillas. Ella continúa, sí, de ese detalle no me acuerdo. Ella continúa, digamos, manteniendo esa dominación o ese gesto en realidad. Todos esos personajes, detrás de cada uno de esos personajes hay un personaje real. Richie visitaba a los amigos y les pedía que le contaran cuentos. Yo le hice otro reportaje sobre Richie, a Gladys Afamado, mira. Y que el esposo de ella era muy amigo de Richie. Richie iba muy frecuentemente a la casa de Gladys Afamado y del esposo. El esposo era aficionado a la astronomía, y él me contó que muy a menudo él venía y preguntaba, ¿saben alguna historia, algún cuentito, alguna cosa por el estilo, ¿no? Además aparecía a cualquier hora, de mañana temprano, de repente tocaba timbre a las 11 de la noche, ¿no? Y venía de visita. Venía de visita. Lo increíble es lo que te dijo el doctor Weedy, cuando aparentemente él le preguntó a Richie cómo era que se atrevía a describir con tanta minucia a personas conocidas, cómo no temía que se reconocieran en sus cuentos. Sí. Y él dijo que no. Ellos no se conocen a sí mismos. Ellos no se dan cuenta, no se reconocen porque no se conocen a sí mismos. Es brutal eso. A mí algo me da que pensar si Richie no había leído algo de las filosofías orientales y del budismo en particular. ¿Ah, sí? Es muy probable, muy probable. ¿Y qué conexión ves vos? Y lo que veo es eso, la falta de conocimiento de sí mismo. En los personajes, en la gente que padece sí, totalmente, ¿no? Sí, absolutamente. Y entonces, como la esencia un poco del budismo es el Noxete Ipse, ¿no? El conócete a ti mismo, ¿no? Me da la impresión de que posiblemente Richie hubiera andado investigando un poco eso y que, por ejemplo,
¿por qué un personaje se llama Ábranse? Ábranse. Ábranse. Ajá. Bueno, la cola. En cuanto a la cola. Había uno que se llamaba Ábranse los tribunales, ¿no? Famoso. Ábranse los tribunales, sí. No lo había puesto con ningún sentido filosófico. Pero ábranse, o sea, reciban la vida, ¿vale? Ábranse al mundo, ¿no? Y no se encierren, ¿no? Sí, en general los pone también... todos claustrofóbicos, ¿no? Sí, son como obsesivos. Son como presos, ¿no? Están presos de una idea, de una manía, ¿no? También están presos, como estamos a veces todos, de horarios de trabajo, de horarios de esto. Bueno, si no tuviéramos esas rutinas, la sociedad no podría funcionar. Bueno, vos lo que decís en ese artículo es que de alguna forma la sociedad tiene un programa que cumplir y que nos presiona para que lo cumplamos, y ahí es que se produce esa alienación, digamos. Exacto. Sí. Es cierto. Si no, la sociedad tiene... Los que, por ejemplo, bueno, esto está relacionado con un montón de temas, entre otros el tema de la educación, ¿no? Los que hablan de que la educación reproduce, pero lógicamente la educación naturalmente no puede ser una educación que no reproduzca el sistema que está inserta, ¿no? Y también está relacionado con el famoso libro de Humberto Eco, Apocalípticos e Integrados, ¿no? ¿En qué sentido eso? En el sentido que la gente que quiere quebrar los sistemas, y los que están integrados al sistema. Eso es término muy grueso. En el caso de Richie, él maneja mucho también el tema de, digamos, una eventual sociedad de consumo ya en los 50, 60, porque dice que la gente quiere la televisión, quiere tal cosa, quiere el auto, no sé qué. O sea, el tema es que quedan encadenados por ese consumo, cosa que se adelantó bastante. Acá lo dice, las narraciones que incluye este volumen, dice en el Grongo, ¿no? Producto de mis constantes meditaciones sobre los hombres. Esos hombres, ora sumisos y resignados, ora violentos y solapadamente malvados, que veo día a día moverse por las calles con sus secretos y sus tragedias a cuestas y como hormigas en busca de un destino tranquilizador que casi siempre les hace gambetas. Es decir, no se encuentran a sí mismos. Es increíble un tipo que ha viajado tanto, dice, en todos los lugares en que anduve he hallado siempre la inseguridad, el dolor, el odio, la angustia, la venganza, la calumnia, la mentira y también el amor y la amistad. En todos los lugares en que estuve he hallado también ese palpitar dolorido y ansioso que brota en los hombres de su incapacidad de entenderse. Y me he preguntado, ¿cómo se podrá solucionar esto? Y he pensado que nunca habrá solución, porque el hombre es un ser lamentable, dice Richie, y afortunadamente fáustico, de proyecciones ilimitadas y ambiciones infinitas, que construye la trama de la sociedad a su imagen, esa imagen siempre cambiante que se nutre de justicia e injusticia. Y por eso es que al final de Pivoski, del cuento Pivoski, asesinan al amor y a la esperanza. Y a la amistad. Y a la amistad. Bueno, Jaime Monestier, te doy las gracias por estar acá en la máquina de pensar, haber arrimado una brasa aquí en este fogón en torno a Julio Richie, los gelonios en la narrativa de Julio Richie. Ustedes, si quieren leer este artículo, está en el blog de la máquina de pensar, lo puso Andrés Capelán, y es un artículo de Jaime Monestier. Gracias, Jaime. Muchas gracias a ti y a todos. En el aire de Radio Uruguay, la máquina de pensar. En República AFAP llamamos a gente como Laura. Hola. Doctora en una mutualista, para informarla. Sí, rápido, decime. Cada uno da lo que recibe. Ajá, ¿y cómo es, a ver? Luego recibe lo que da. ¿Pero no hay otros costos? Nada es más simple. Ajá. No hay otra norma. ¿Y la plata sigue siendo mía? Nada se pierde, todo se transforma. Hablemos. Con tu compromiso más el nuestro, vas a lograr la mejor jubilación. República AFAP. Más rentabilidad. República AFAP. Gana un país. Todos los lunes, a partir de las 21 horas, Radio Uruguay abre un espacio para mirar la realidad desde otra perspectiva. Bancada femenina. El aporte y la visión de las mujeres que ocupan cargos de representación a nivel nacional y departamental en el debate de los temas que marcan el presente y el futuro de nuestro país. Bancada femenina.
con la conducción de Magela Camelo, todos los lunes a partir de las 21 horas por Radio Uruguay 1050 AM y su repetidora en Colonia 103.9 FM. Bancada femenina. Con otra sensibilidad. Para todo el país. Cuarta edición. Informe Nacional, cuarta edición. De lunes a viernes a las 22 horas, con la conducción de Gustavo Pérez Berrueta. Cuarta edición. El lunes 28 a la hora 18 se exhibirá el filme Espartaco de Stanley Kubrick, finalizando así el ciclo El Cine de 1960, organizado por Cine Arte del Sodre y que se exhibe en el Auditorio Nelly Goitiño. En este filme, el director presenta admirablemente la rebelión de los esclavos y las secuencias de combate. Las localidades son de 30 pesos, entrada libre para socios espectacular y de Cinemateca, Club El País 2x1. El lunes 5 de julio comenzará un ciclo denominado Premios de los años 60. Hola, soy Andrea Davidovich, actriz de la Comedia Nacional, y te invito a ver... Roberto Zucco, de Bernard Marie Coltés. Dirección, Alfredo Goldstein. Teatro Solís. 19 únicas funciones. Comedia Nacional, temporada 2010. Somos Radio Uruguay, 1050 AM, Montevideo, Uruguay, con su repetidora 103.9 FM en el departamento de Colonia. Atención, charlas, entrevistas o columnas que te perdiste o que querés volver a escuchar, las encontrás en el blog de La Máquina de Pensar. Ingresá a piensamáquina.blogspot.com y bienvenido al corazón de las palabras. Muy bien, ahora los invito a escuchar el espacio Cuando pasa por la voz. En este caso estamos recibiendo la poesía de Hermes Millán, es el poeta uruguayo que vive en Tijuana, México. ¿Qué ocurre cuando el cuento y la poesía pasan por la voz? La palabra a través de la garganta y junto al corazón transforman al texto. Cuando pasa por la voz, un espacio para oír la voz de poetas y narradores. Voy a leer primero unos poemas de una serie que se llama El Tango de MJ. Son una serie de poemas dedicados a Michael Jackson, o a un personaje de ficción que de alguna manera es Michael Jackson. MJ recorría el horizonte de La Habana, con el hombro derecho levantaba el malecón y una mujer se resbalaba por la pendiente, perdiendo en el evento su turbante rojo. Con el hombro izquierdo desacomodaba la calle Monte y las uñas y las ruinas de un balcón se descolgaban entre sábanas blancas. Como faltaba música, probó con sus manos, sobre el vidrio de una mesa, meñique, pulgar, índice, dos de pulgar nuevamente, índice, meñique, índice, pulgar arrastrado como sobre el traste de una guitarra, meñique en redondo, índice en dos tiempos, pulgar como tromba de tambor. MJ discutía con un funcionario que le reprochaba quebrar la rutina de la tarde con sus caderas forradas de raso amarillo. El funcionario repetía: el hombre nuevo, che, 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 y MJ, entre ronroneos, apenas contestaba: la música de siempre, cha, cha, cha. Poema 7 del Tango de MJ. MJ se desnudaba frente a la cama, donde ella estaba como si no estuviera. Estar en este caso incluye el moldeamiento que los cuerpos dejan en colchones y cobijas, los restos de ADN y la sensación de presencia de los miembros amputados, que habitualmente persiste por lo menos 2 años. MJ se desnudaba traje a traje, como si fuera un gato que juega con las vidas de las que dispone, o la leyenda atribuye a su condición de gato
una vida en trajes de lentejuelas amarillas, otra vida en chaquetas grabadas en la espalda, la tercera en camisas de seda caoba, una vida en pantalones de tiro mediano, una vida en botines y medias blancas, una sexta en tapados de frágil cuero, la séptima vida en ensayos y desmayos repetidos al borde de un abismo llamado padre. Cada vida que se quitaba empezaba por una manga, luego la cabeza en inclinación precisa, luego la otra manga, para al final darle al pie el protagonismo merecido, al pie de apoyo primero, que mientras tanto no apoyaría nada, luego al otro pie, y es ese gesto justamente el que daría su despojamiento, el aire poético que todo bailarín rescata, la metáfora que el aire alimenta a media tarde. Mientras en la cama ella estaba como si no estuviera, siendo tapada sin atinar reacciones por cada vida que MJ arrojaba sobre su espacio vacío, la cabeza entre telas de satén lustroso, los pechos sosteniendo sedas chinas, el sexo convertido en una tienda de ropa usada. Poema 4 del tango de Michael Jackson. Si yo supiera bailar, pensaba MJ, mientras bailaba y bailaba, barajando su cuerpo, si yo supiera bailar, se repetía, le haría un hijo a cada mujer con la que un tango me cruzara, 2 hijos si fuera una milonga, 3 hijos si acaso un chamamé, 4 hijos si de un vals de Viena se tratara, por aquello de que el inconsciente no conoce de cifras, 5 hijos y un paso gregoriano, 6 si una cumbia villera, 7 si un arco corrido, 8 si Adelita, 9 si María Sabina, 10 si María Fumasa. Si yo supiera bailar, pensaba MJ, no andaría por el mundo corrigiendo mi cara hasta parecerme un día a un hijo de mí mismo. Poema 6. MJ derrumbaba muros todos los días, muros que dividían la orientalidad de una pena y la occidentalidad de un olvido, un padre al este del muro, un hermano al oeste de la cerrazón. Algunas veces el polvo escupido por la piedra malherida trepaba por la nariz como protozoarios enharinados, otras veces las astillas de la piedra enhebraban los guantes como hilos de plata de 2000 quilates. MJ derrumbaba muros afirmados en el viento, sujetados más del aire que de la tierra, muros flameantes en el sentido de llamas, de flamas, que el tiempo no hacía otra cosa que encender más y más. MJ se movía entre el polvo sagrado que se acomodaba en su cintura como un anillo de Saturno, bailaba el hula hula con el polvo, congregado por una fuerza que nadie entendía, la parte más ancha cerca de una cadera, la parte angosta en la proximidad de la mano opuesta, y al rato cadera y manos opuestas, cerca y lejos del aro de Saturno. MJ derrumbaba muros, porque no hay cosa que ejercite más un cuerpo que se sabe nacido para el asunto de bailar. Es más, podría decirse que un bailarín que no derrumba muros es como un espía pidiendo amigos en Facebook. El poema 9 del tango de MJ. La mujer estaba al pie del avión, o subía por la escalerilla, o caminaba por el tubo de hule arrastrando la maleta, o volvía a llegar al aeropuerto una y otra vez y a recorrer el tubo, y a sentarse en el asiento y a llorar al tiempo del crack metálico del cinturón, y a mirar el avión desde el pie de la escalerilla y a mostrar su pasaporte, y a sentarse junto a la ventana y a marcar un mensaje en su celular. MJ hubiera querido bailar sobre el ala de la nave, bailar la mejor pieza de salón, el vals de la Viena que no viene, un mínimo minué, cantar las relaciones de un pericón, decir mamá me ama, papá pela la papa, cualquier cosa para que ella sonriera, para que no pensara que se ríe mejor tras el océano, sonriera y saliera de su asiento, volviera al pie de la escalerilla, subiera a la nave nuevamente, volviera a bajar, recorría al revés el tubo de hule, marcha atrás como una cinta de video, raspando su cuerpo con las rayas de la imagen apretada en los cabezales de la máquina, mostrando nuevamente el pasaporte, guardándolo en el bolso, tomando el metro, el taxi o el auto de alguien, de cualquiera, atrás, 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 hasta el Zócalo, 3 años atrás, esperando a MJ bajo la bandera, cuando los aviones solo llegaban, cuando los aviones eran pájaros azules, acostumbrados a zapatear entre las nubes
Y el último que voy a leer de esta serie es el 13 del tango de MJ. MJ buscaba a su padre, a sus hermanos, buscaba a baldosa sobre la que su padre había bailado un tango, el marco de la puerta donde su hermana había recostado el cuerpo, la mano a la cintura, la cadera contra la madera pintada de blanco. Buscaba la cuchara que había revuelto la sopa en un mediodía de Buenos Aires, los 2 dedos que habían dejado caer el orégano, la nariz que había esnifado el olor del estofado. MJ buscaba a su padre, buscaba el gesto al borde de una cuna vacía, la media sonrisa saliendo de la casa, el brillo de la última uña, el zapato lustrándose en la pierna de un pantalón, el aire gastado esperando aire nuevo, el grito que mejor que el silencio, buscaba el baile que le había criado los pies, el paso que le había parido la mano, el asombro que le había educado la voz. Y ahora quisiera leer algunos breves poemas de un poemario que se llama Más cine, por favor. Es un poemario de separación, de desarraigo, de ruptura, y es un libro que viene con estos poemas, algunas fotos de películas y algunas citas de directores. Poema 3. En las películas, las mujeres se suben a un taxi blanco y verde y arrancan por Reforma rumbo a la zona rosa. En las películas, las mujeres se dan vuelta y, recortadas por el vidrio trasero del taxi, saludan con la mano como ángeles caídos, y acaso se les humedece la mirada. En las películas, los hombres se quedan parados en una esquina de Paseo de Reforma, también saludan con la mano, y el alma les estalla sin remedio. 5. En las películas los hombres llegan a su casa, ponen en la tele un partido cualquiera, driblean con los ojos barreras y espantos y se hacen apenas una quesadilla. En las películas las mujeres llegan a sus casas, ponen agua para un té de limón, revisan los correos de amigos y pretendientes y se tiran a leer a la cama. En las películas suena un teléfono y uno de los dos no responde. 8. En las películas, los correos electrónicos sustituyen el querido por el nombre propio, el besos por abrazos, el toda la vida por el que termines bien el día, el contéstame ya por el te escribo en cuanto pueda, los puntos suspensivos por puntos y comas. En las películas existe una gramática del alejamiento. 10. En las películas, los hombres regresan a su casa luego de las 10 horas de silabeos, se quitan la camisa y los pantalones y deambulan semidesnudos por la casa. En las películas, los hombres husmean el ordenador como perros hambrientos de palabras. 13. En las películas, las parejas para despedirse viajan y se encuentran en Madrid, toman cerveza y comen bocadillos de tortilla, leen poemas en la Plaza España, se asoman al templo de Devot. En las películas, las parejas para despedirse inventan una ciudad a su medida, la extienden desde la cama hasta los parques, la recogen cuando llega el mediodía, la abren en los cines por la tarde, la sirven con tapas a la noche. En las películas, las parejas para despedirse habitan un Madrid imaginario. 18. En las películas, los autos adquieren vida propia, buscan temas de Louis Liat y con ellos empaquetan el aire, eligen brisas de entre las caricias disponibles y las ponen a disposición de las avenidas, acotan pensamientos desde las bisagras de sus puertas, ronronean la intimidad de un cuerpo en el asiento. En las películas, los hombres quisieran ser camioneros para escribir un nombre en los guardabarros traseros de sus autos. 19. En las películas, las mujeres bordan el aire con silencios, hilan de rojo el aire de los escritorios, escribiendo desnudas sobre historias ajenas, pespuntean de azul desde el lavarropa al microondas un pequeño camino de pasos japoneses, hacen punto cruz con hilo verde para unir un cuerpo de fantasmas sucesivos.
En las películas, las mujeres salen del baño sin lentes y dejan que el dolor les seque el pelo, mojan con la lengua una hebra angosta y pretenden pasar por el ojo de una aguja. 24. En las películas, las mujeres envían fotos de a una, de a dos, de a tres, lucis destacando el perfil de los edificios, postres uruguayos fuera de foco, gente vista desde un tercer piso, un hombre en el metro del Retiro, jamones colgados como espadas, florcitas al costado de una fuente, alcantarillados del Ayuntamiento de Madrid. En las películas, en los monitores de las computadoras, las fotos se abren como girasoles, buscando